Bien, otro tema que quería comentar que creo fundamental, ¿quién carece de empatía? Porque muchas veces yo también, pues me llegan muchos comentarios, ¿no? De que esta persona no es empática, no hay forma, es que no pone de su parte. Es cierto que todos y todas podemos ser en general más empáticos de lo que somos, pero tenemos también que conocer que hay ciertos rasgos de personalidad y ciertos pues dentro de lo que serían afecciones psicológicas que pueden hacer que una persona no sea empática. Entonces, yo siempre las comento, aunque sea rápidamente, porque en estos casos es más difícil que alguien pueda empatizar. ¿Mm? Eh, Todo ello, bueno, pues lo he trabajado bastante y lo resumo muchísimo en tres grupos digamos, de afecciones. Los trastornos del espectro autista, ¿vale? Los trastornos de la personalidad y la esquizofrenia, y luego la depresión y la ansiedad. Ya lo voy a matizar un poco para que lo vayamos viendo en cada caso. El espectro autista, se habla de espectro porque antes hablaba de autismo, ahora hablamos de espectro porque digamos que es como una curva en la que tú puedes tener más o menos ciertos rasgos de autismo, ¿no? Y eso va a hacer que tengas una serie de dificultades. Realmente lo que se ve es que hay una incapacidad, una dificultad para leer las emociones. De hecho, pues una de las cosas que sabemos que ocurre en personas de espectro autista, les cuesta mantener la mirada, les cuesta el identificar la emoción de otra persona y tienen problemas en las relaciones sociales. Esto tiene que ver con sus neuronas espejo. De hecho, hay estudios que nos hablan de lo que sería el cerebro de la persona autista y esa dificultad que hay en algunas estructuras. Por ejemplo, el reflejo del bostezo. Si yo ahora me pusiera a bostezar, no sé aquí porque es online, pero si estuviésemos en círculo, podríais contagiaros muchas personas al tener bostezo. Es un reflejo básico que se contagia. Solo de pensarlo nos puede ocurrir y tiene mucho que ver con nuestras neuronas espejo. Las neuronas espejo lo que hacen es leer el reflejo y lo transmiten, es algo automático. Con las emociones es algo similar, podemos impregnarnos de emociones de otras personas, ¿vale? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el tema del autismo? Pues los estudios indican que no se produce el reflejo del bostezo, con lo cual hay un fallo en el funcionamiento de ese sistema. Luego los trastornos de la personalidad. Aquí podría estar hablando pues, mucho tiempo, voy a dar un webinar a lo mejor solamente sobre esto, pero no es la idea, simplemente es que sepáis que hay sobre todo 4 trastornos de la personalidad en los que la empatía se ve bastante afectada. No siempre de forma crónica y lineal, algunos más en momentos y en distintas intensidades, ¿vale? En ellos tenemos trastorno límite, trastorno antisocial de la personalidad, que es la antecámara de la psicopatía, el narcisista y por último el esquizoafectivo, ¿vale? O esquizotípico. El trastorno límite básicamente son personas, no sé si los que venís de psicología lo habéis estudiado más, son personas que se encuentran, digamos, al límite de la madurez, ¿no? Que tienen cambios emocionales muy fuertes, pueden tener pues, intentos de suicidio, dificultades en las relaciones, mucha inestabilidad emocional. Son personas, se da más en mujeres que en hombres y muchas veces lo que aparece es el abandono, la negligencia, el abandono, pues sobre todo en el periodo, pues en el periodo perinatal o después, en los primeros años de vida, ocurre mucho abandono, malos tratos, etc. Y lo que se ha visto, por ejemplo, aquí es que hay alteraciones en el circuito de la empatía, en cómo se regula la serotonina, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos que son cerebros que para empatizar pueden tener mayor dificultad que cerebros eh, que no son característicos de una personalidad límite. Los narcisos y las narcisas es otro de los casos, ¿vale? En este caso, el trastorno narcisista básicamente son personas que se consideran el centro o quieren ser el centro de atención, todo gira en torno a ellas, les cuesta mucho empatizar, les cuesta mucho el poder mirar a la otra persona, ¿no? No tienen fondo porque siempre soy yo y además yo, ¿no? Y aquí sí que se han hecho también estudios muy interesantes y se ha visto que aquí veis que hay un cerebro, ¿vale? Que estaría, esto es la parte frontal y está la temporal. Si pudiésemos abrir con 2 pinzas, hay un lóbulo que es el lóbulo de la ínsula y se ha visto que esa estructura cerebral está bastante alterada en su funcionamiento, no en su estructura, no en lo que pesa o en cómo es, sino cómo se activa cuando tienes que empatizar con alguien. Es decir, si es una estructura clave para que podamos empatizar, en personas narcisistas se ha visto pues que no funciona de la forma adecuada, ¿vale? Luego está la conducta antisocial, ¿no? Que es la antecámara de la empatía. Y aquí es un poco lo que comentábamos antes.
bueno, pues la psicopatía lo veréis más adelante de forma más, lo veréis con Vicente Garrido de una forma más detallada. Tiene una parte de emocional y una parte de deviación social. Entonces, aquí también tenemos que hablar de los psicópatas integrados y no integrados. Esto también podríamos hacer un webinar muy interesante, ¿no? Porque realmente la gran mayoría de hombres y mujeres psicópatas están integrados. Los que no están integrados son los que llegamos a identificar porque van a prisión porque han delinquido, generalmente. Pero se estima que un 1% de la población puede tener psicopatía y están muchas veces en puestos de poder, en altas jerarquías, pues en política, jerarquías de cualquier tipo, porque son lugares, al haber creado una sociedad competitiva más que cooperativa, hacemos que estos perfiles puedan destacar. Es decir, sabéis que la mayoría de la población no podría tomar una decisión en la que muriesen muchas personas, si iniciase una guerra, gente se quedase sin casa y dormir tranquilamente, sin remordimiento, culpa. Para esto hay que tener ciertas características de personalidad, ¿vale? No estoy diciendo que todos los políticos sean psicópatas, pero sí que cuando tienes rasgos psicopáticos es más fácil, ¿no? Y es una psicopatía integrada. ¿Por qué? Porque conocen las normas y como la parte de acción social la pueden controlar, esa impulsividad, no llegan a asesinar, por ejemplo, no llegan a robar, a matar, pero a quien tienen cercado lo destrozan. Eso sí, de otro modo, ¿vale? Porque una de las características, además de ser mentirosos, manipuladores, si les pillas mintiendo, te cambian de tema, les da igual, superficiales emocionalmente, egocéntricos, presuntuosos, tienen falta de empatía. Y aquí es donde decido, les falta la empatía emocional, no la cognitiva. Ahí de verdad que puntúan muy alto, porque tienen la capacidad de mirar a la otra persona y saber cómo comportarse con cada persona para obtener lo que quieren. Y bueno, cuando aparece esta falta de empatía emocional con un impulso violento fuerte es cuando llegamos al psicópata asesino, violento asesino, asesinos en serie, ¿no? Bueno, que es cuando ya pues no pueden contener ese impulso violento. Pero ya os digo que la gran mayoría de psicópatas están integrados. Lo que pasa es que tampoco tenemos acceso para estudiarlos. A mí me dicen muchas veces, pero si tú intuyes que esta persona tiene psicopatía, ¿pero quién soy yo? O cualquiera de vosotros para ir a decir, pues mira, esta política que está diciendo esto, yo creo que es psicópata, vamos a hacer unas pruebas. Si se comporta dentro de las normas sociales, eso no es accesible. Como otra cosa es cuando ya transgredes, cuando ya robas, cuando ya cometes algo en lo que se te puede de alguna forma buscar, ¿no? Bien, luego la esquizofrenia. La esquizofrenia es otra enfermedad, es una enfermedad mental, ¿vale? Y realmente la persona con esquizofrenia cuando está medicada y está estable no tiene por qué tener una alteración de la empatía, pero cuando se produce el brote psicótico sí que hay una alteración de todo lo que es la capacidad de empatizar, se altera la memoria de trabajo y la memoria de trabajo también es la que nos permite entender el entorno y poder comprender al otro. Con lo cual, en las esquizofrenias, en los distintos, porque hay varios tipos, pueden aparecer también esta falta de empatía. Y luego depresión y ansiedad. Yo siempre lo comento, ¿no? Cuando estamos en casos clínicos, la persona depresiva dicen es que es muy egoísta. Una persona con depresión tiene una hipoactivación del córtex prefrontal. Las estructuras cerebrales que regulan la empatía, tú tienes depresión mayor, en ese momento están hipoactivas, ¿vale? Porque lo que hay es una hiperactivación del encéfalo que hace que tengas esa tristeza, ese sentimiento de angustia, y luego tienes una activación de una parte del prefrontal, que son las ideas obsesivas, pero una hipoactivación de lo que sería las estructuras cerebrales de la empatía. Te cuesta llevar tu vida como para estar pensando en la de otros. Por tanto, esto es pasajero. Las depresiones, si algo tiene bueno la depresión, es que pasa. Antes o después pasa, ¿vale? En la gran mayoría de casos, con medicación, con terapia, pero en el momento que tú estás en la depresión mayor ahí no se empatiza. Y en la alta ansiedad tampoco. Si yo tengo un ataque de pánico, no me pidáis que empatice en ese momento, o si tengo una fobia, o si estoy en un momento de mucha... Porque cuando sentimos la ansiedad, también hay una hiperactivación del diencéfalo, de estructuras pues como la amígdala, etcétera, que lo que hacen es que tengas como un pánico tremendo. Cuando tienes mucho miedo, lo que intentas es salvar tu vida. Imaginaos que os pasa algo ahora, una situación en la que estáis sintiendo mucho terror porque peligra vuestra vida. Lo que en ese momento va a hacer tu cerebro es intentar resolver. Entonces, cuando hay mucha ansiedad, tampoco hay esa capacidad de empatizar. Pero también es algo transitorio.